un poco los conceptos de retroactividad de la ley y retroactividad de la ley, ultraactividad de la ley, y el otro tema era el de los derechos adquiridos. Y creo que la semana antepasada, tal vez la única parte que nos hacía falta con respecto a ese tema era dar algunos ejemplos del asunto de los derechos adquiridos, ¿sí? Y entonces con eso vamos a empezar el día de hoy, hablando de derechos adquiridos, de ejemplos de derechos adquiridos. Y la idea es que tengamos una visión más clara de ese tema, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a grabar. Bueno, entonces les decía que esta presentación comienza con la parte de los derechos adquiridos, que nos va a servir para dar cierre a lo que vimos hace un par de semanas. Y para darles un poco de contexto a esto, yo les decía que el cambio de una ley, la modificación, la derogación o lo que sea que se haga para alterar una ley, no va a afectar los derechos adquiridos que ustedes tengan al amparo de una ley previa. Y el gran tema acá era saber cuándo estamos hablando de que ustedes tienen un derecho adquirido, cuándo ocurre eso, cuándo pasa eso. Entonces, el artículo 36 de la ley del organismo judicial les da una lista a ustedes, ¿sí?, de cuándo ocurre esto, ¿sí? O sea, estos que vamos a ver acá son ejemplos de cuándo una modificación o cambio de la ley no les puede quitar esto que dice aquí, ¿sí? O sea, estos son ejemplos de esos derechos adquiridos. ¿Por qué empezamos por ahí la clase del día de hoy? Bueno, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando estoy aprendiendo algún concepto necesito emparejarlo con algún ejemplo, ¿sí? Porque yo les puedo decir a ustedes que me den un concepto de derecho adquirido, pero que ustedes tengan un concepto no quiere decir necesariamente que ubiquen cuándo ocurre uno de estos casos de derechos adquiridos. Entonces, vamos a verlo con ejemplos. Y si va surgiendo alguna duda, algún comentario o alguna cosa que quieran ir agregando, nos detenemos y lo vamos viendo, ¿sí? Entonces, les decía que tenemos el artículo 36 de la ley del organismo judicial. Y aquí lo que les dice es, mire, si tiene dudas si un derecho es adquirido o no, tome esto de parámetros, ¿sí? Estos son como que nuestros grandes puntos de referencia. Entonces dice, bueno, ¿qué hace un derecho adquirido? Yo les decía hace un par de semanas que es aquello que yo tengo dentro de mi esfera patrimonial. O sea, es algo que yo ya me gané, ya la ley me dio y por ende no me lo pueden quitar porque yo ya lo tengo, ¿sí? Y les decía que eso es diferente a cuando yo tengo una expectativa de derecho. Eso es cuando yo tengo como que la promesa, la esperanza de obtener algo, pero todavía no lo tengo. Es una expectativa porque yo espero llegarlo a tener. Una vez lo tenga, ya el derecho me lo protege y no me lo pueden alterar por cambios en la ley. Pero mientras yo no lo tenga, o sea, nunca lo tuve, entonces no puedo decir que lo perdí, ¿sí? En todo caso, perdí mi expectativa, pero eso, el derecho no me protege una expectativa. El derecho me protege un derecho, ¿sí? Entonces, primer ejemplo, el Estado civil. El Estado civil. Casado o soltero, ¿sí? Aquí lo que dice en ese inciso, si ustedes lo ven, es que si ustedes, por ejemplo, se casan con la ley vigente que hay en este momento, que es el Código Civil, a partir del artículo 78, ustedes se casan cumpliendo los requisitos de un matrimonio según la ley vigente hoy. No importa que después lo cambien, ustedes van a seguir estando casados. Y esto no ocurre tan seguido, pero sí pasa. Por ejemplo, el Código Civil de Guatemala es del 65, el que está vigente ahorita. Antes de ese código, hubo uno que se promulgó en 1933. Y antes de ese hubo uno en 1878. Miren cada cuánto tiempo pasa eso. Realmente lo normal, de hecho, sería que ni siquiera se modifique, porque no es como que sean instituciones que cambien tan rápido como para estar haciendo una modificación cada año o algo por el estilo. Pero aquí lo que les dice es, si ustedes se casaron según las leyes hoy y mañana dicen que ahora para el matrimonio se necesitan estos otros requisitos adicionales, ustedes no necesitan ir
a modificar algo con respecto a su matrimonio, porque en el momento que ustedes ya están registrados como casados o como solteros, digamos que ustedes se divorciaron, no puede ser que, por ejemplo, me modifiquen la ley y ahora diga, no, mire, es que si usted no llevó el divorcio con este mecanismo que estamos diciendo acá, ahora resulta que me tengo que volver a divorciar, ¿sí? Ejemplo. Entonces, el tema del estado civil es un derecho adquirido. Para efecto de el tema este de que no me lo puede modificar o alterar o quitar o lo que sea, un cambio en la ley, ¿sí? O sea, esto de la aplicación de la ley en el tiempo ahí no me va a afectar, es mi estatus, punto, ¿sí? Ahora, una cosa importante acá, porque ustedes ven, dice que no lo afecta, pero dice los derechos y obligaciones anexos a él, o sea, al Estado civil, se subordinarán a la ley posterior, sea que ésta constituya nuevos derechos o obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, ustedes se casaron, ¿verdad? En Estado civil, están casados, pero una obligación derivada de esto son, por ejemplo, los temas de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me casé con la ley de hoy y ahí me modifican el tema de alimentos más adelante, se va a aplicar la ley de los alimentos, ¿sí? Porque es un tema derivado del Estado civil. Si ustedes se dan cuenta, no me modificó mi estado civil, soltero o casado. Pero lo que se derivó de eso, que fueron mis relaciones de familia, sí me lo puede llegar a alterar. Entonces, digamos que ese es nuestro parámetro ahí con lo que hay que tener cuidado. Siguiente, dice los derechos de administración que el padre de familia tuviera con los bienes del hijo. A ver, ustedes recordarán que según el artículo 8 del Código Civil, la capacidad de ejercicio de sus derechos se adquiere con la mayoría de edad, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes ya pueden ir a meterse a problemas ustedes solitos. Quiero decir que pueden firmar contratos, se pueden casar, los pueden demandar. Ustedes son libres de ir por la vida ustedes mismos firmando a nombre propio. Pero cuando ustedes son menores de edad, los que los representan a ustedes ante terceros para efectos legales son sus padres, ¿sí? Lo que dice este inciso acá, esta literal acá, es que todas las cosas que he ejercido los padres de ustedes, cuando eran tenían la guarda y custodia de la representación de ustedes, todas esas cosas todavía se tienen como válidas, ¿sí? Por ejemplo, si ellos tuvieron que representarlos a ustedes en un juicio o tuvieron que recibir alguna herencia o algo en nombre de ustedes, eso va a seguir teniendo validez ahorita, aunque hagan alguna modificación, porque eso ya se hizo, ¿sí? O sea, eso ya es un derecho adquirido de ustedes, la representación que sus padres tuvieron cuando ustedes eran menores de edad. Entonces, siguiente inciso. El menor que bajo el imperio de una ley hubiera adquirido derecho de administrar sus bienes, no lo perderá bajo el de otra. Bueno, aquí básicamente lo que dice es en continuación de lo anterior, ¿verdad? Todas las cosas que se han hecho con respecto al estado y capacidad de ustedes bajo el imperio de una ley se va a mantener bajo el imperio de la otra, ¿sí? O sea, digamos, al menos ese estatus específico no se va a modificar. Por ejemplo, si en la ley nueva me piden requisitos nuevos, o sea, tengo que tener 18 años y tener un trabajo para tener capacidad. Ejemplo. Eso no me va a aplicar a mí si yo adquirí la mayoría de edad al amparo de la ley previa, ¿sí? Si una ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, es justamente lo que les estoy diciendo. Ahora, me piden requisitos adicionales para que haga un contrato. Esos requisitos no me van a aplicar si yo ya celebré el contrato antes, ¿sí? O sea, el contrato ya está hecho. Porque imagínense lo inestable que sería si, por ejemplo, ustedes adquieren una casa y de repente empiezan a modificar los requisitos para eso y ustedes tuvieran que estar firmando documentos nuevos y estar renegociando constantemente lo que hicieron en ese negocio original. Eso les daría una inseguridad terrible, ¿sí? Entonces lo que se busca es justamente evitar eso. Después dice, todo derecho real adquirido bajo una ley y de conformidad con ella subsiste bajo el imperio de otra. Pero en cuanto a su ejercicio y cargas y en lo referente a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. ¿Qué quiere decir esto? Derechos reales son aquellas cosas que se constituyen sobre los bienes en sí mismos, ¿sí? Por ejemplo, derecho de propiedad, ustedes son dueños de una cosa. Una hipoteca está sobre una cosa, ¿sí?
para darles un par de ejemplos. Entonces lo que dice aquí es que si ustedes constituyeron, por ejemplo, una hipoteca o adquirieron una casa, va a seguir siendo de ustedes. Eso no va a cambiar. Lo que dice después es que si, por ejemplo, ustedes necesitan vender esa casa, ya se va a aplicar la ley nueva, ¿sí? Porque todo lo que sucedió antes de que existiera la ley nueva se aplica y se tiene ya como derecho adquirido de ustedes. Pero todo lo nuevo que ocurra con esa casa, con esa hipoteca, con cualquier cosa, se va a tener que sujetar a lo que dice la ley nueva. Por ejemplo, para extinguir una hipoteca, hacemos una ley nueva que ahora dice que para extinguir una hipoteca se necesitan 8 cartas firmadas por el banco y etcétera, etcétera. Entonces ahora para extinguirlo vamos a tener que aplicar esa ley nueva, porque por eso aquí dice que toda la parte de extinguir esos derechos reales o modificarlos de alguna manera sí va a aplicar la ley nueva. Y tiene todo el sentido del mundo si ustedes lo ven desde ese punto de vista, porque es cierto que nosotros adquirimos un bien o constituimos una hipoteca hoy al amparo de los requisitos que están en este momento, pero eso no quiere decir que más adelante no los vayan a cambiar, ¿sí? No cambió el estatus en sí con el que constituimos ese derecho, pero sí cambió la forma en la que lo vamos a extinguir. Ahora, dice después, la posición jurídica constituida bajo una ley anterior se conserva bajo el imperio de otra. Ustedes, por ejemplo, se están llevando un juicio. Ustedes ya son parte de ese juicio, ¿sí? No puede ser que me hagan una modificación de la ley. Mire, usted tiene que empezar a demandar desde el principio. Pues definitivamente no. O mire, yo soy parte de una negociación. La hicimos bajo el imperio de la ley anterior. Ah, bueno, ahora con la ley nueva dice que usted necesita cumplir esas otras cosas para seguir siendo parte. Eso tampoco lo pueden hacer, ¿sí? Después el siguiente, dice las servidumbres naturales y voluntarias. Servidumbres básicamente es utilizar un espacio de un inmueble que no es de propiedad de ustedes, pero que ustedes lo necesitan por algún motivo. El gran tema tradicional con las servidumbres ocurre, por ejemplo, imaginemos que ustedes están en una colonia donde en la distribución de los espacios, el terreno donde ustedes viven quedó como en medio, ¿sí? Entonces ustedes no tienen salida directa a la calle. Entonces una servidumbre se constituye sobre el terreno de otra persona en el sentido de dejarles un espacio para poder pasar, ¿sí? Eso es una servidumbre. Digamos que esas pueden ser voluntarias o legales. En el caso que les estoy dando de que está enclavado, le llaman predio enclavado, que es un terreno que no tiene salida para la calle, ahí se necesita, en buena fe tendrían que poder negociar tranquilamente, dejar el paso. Pero si la persona, el vecino no quiere, entonces se lleva un juicio de eso y hay una servidumbre entonces ahí de naturaleza judicial. Bueno, ese paso que se tiene entre un terreno y otro, ¿sí? Eso se llama servidumbre. Lo que dice aquí es que si yo constituí una servidumbre y ya está registrada, porque hay que registrarla en el registro mercantil, ya no necesito después modificarla de ninguna manera, aunque cambie la ley, ¿sí? Las servidumbres hay de diferentes tipos. Esta que les estoy diciendo yo, que es servidumbre de paso, es como la más conocida porque se puede ver. Pero hay otras servidumbres, por ejemplo, las de acueducto, que es el paso de las tuberías de agua, también el de cableado, ¿sí? De la electricidad, del cable y todo eso. Eso también se puede constituir servidumbre, ¿sí? Siguiente, las solemnidades externas de los testamentos y de las donaciones por causa de muerte. Los testamentos tienen sus requisitos, como todas las cosas, ¿verdad? Llevan un procedimiento y se registra y todo. Aquí básicamente lo que dice es, mire, si usted tiene un testamento que ya está registrado, entonces, si yo ahora empiezo a cambiar los requisitos para hacer el testamento y registrarlo, eso ya no le va a afectar al testamento que usted registró, ¿sí? Entonces dice, las disposiciones contenidas en los testamentos, ¿verdad?, estarán subordinadas a la ley vigente en la época de la muerte del testador. Eso es una cosa bien interesante sobre los testamentos. Por ejemplo, yo hago un testamento el día de hoy, ¿sí? Y dentro de 5 o 6 años modifican el Código Civil en la parte esta de las sucesiones, ¿sí? La parte donde están los testamentos. Entonces,
Si ustedes ven lo que dice ahí, es que si yo mandé a registrar mi testamento, el testamento queda registrado perfecto y todo, aunque ahora me pidan requisitos diferentes o se lleve un procedimiento diferente para registrarlo. El registro está ahí, ¿sí? Eso no se pierde. Pero dice que a la hora de que lleguemos al sucesorio, o sea que haya que abrir el testamento y repartir las cosas, según yo les haya dicho, ahí ese procedimiento de repartición sí tiene que cumplir con la ley vigente en el momento en el que yo me morí. Y ojo que dice que es a la muerte del testador. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo me muero? Está vigente una ley. Están haciendo la repartición y en el ínterin cambian otra vez la ley. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ahí dice que es la ley vigente en el momento en el que yo me morí. ¿Sí? Si después vuelven a modificar la ley, igual se sigue aplicando la ley vigente al momento de mi muerte. Ven aquí cómo jugamos con el tema del tiempo, porque tenemos la aplicación de la ley cuando yo hice el testamento, la aplicación de la ley cuando yo fallecí. Son dos momentos diferentes y hay aplicación simultánea de leyes diferentes, vigentes en diferentes momentos, ¿sí? Parte de la dificultad de esto es que las leyes no son estáticas, ¿verdad? Obviamente hay unas que son modificables más continuamente. Yo les diría que de las leyes importantes, de las que más modifican, son las que tienen que ver con impuestos, generalmente para subirlos. Y extrañamente también hubo una como ola de modificaciones del derecho procesal penal, del Código Procesal Penal en 2016 para acá, hubo como 6, 7 modificaciones diferentes, ¿sí? Entonces, eso lo que quiero decirles es que ustedes tengan mucho cuidado y que estén constantemente actualizándose para saber si hubo cambios en las leyes o no, ¿sí? Porque eso puede llegar a condicionarle la forma en la que van a resolver algún conflicto o algún problema que se dé. Entonces, tómenlo en cuenta. Después la siguiente literal dice: en las sucesiones intestadas, el derecho de representación de los llamados a ellas se regirá por la ley vigente en la fecha de muerte del causante. Bueno, esto es continuación realmente del anterior, porque si ustedes se dan cuenta, dice que dentro del sucesorio se aplica las leyes vigentes al momento en el que yo fallecí, ¿sí? Entonces tiene toda la lógica, entonces, en atención a eso, de que el proceso y la gente que participe en ese proceso tiene que cumplir la ley vigente en el momento de mi muerte. Siguiente literal dice: en todo acto o contrato se entenderán incorporar las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Una cosa aquí como comentario a este literal J. Cuando ustedes celebran un contrato, cuando ustedes realizan cualquier actividad, tienen que tomar en cuenta una cosa. Dice el artículo 5 de la Constitución que ustedes son libres de hacer todas las cosas que no les están prohibidas de manera literal. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen duda de si algo lo pueden hacer o no lo pueden hacer, estoy hablando de tema eminentemente legal, ¿verdad? Si ustedes tienen dudas si algo es o no es legal, no necesitan encontrar una ley donde expresamente les diga que sí lo pueden hacer, ¿sí? No necesitan hacer eso. Las leyes como operan es que cuando ustedes tienen una prohibición de hacer algo, la prohibición se las tienen que decir exactamente, ¿sí? Si algo no está permitido, tiene que haber una ley que les diga o una disposición que diga que no se puede hacer, ¿sí? El entendido general es que ustedes pueden hacer de todo, salvo lo que expresamente les digan que no pueden hacer, ¿sí? Bajo esa premisa, cuando ustedes celebran un contrato, un acuerdo, un convenio o lo que sea, a la hora de un conflicto, a la hora de interpretar, a la hora de hacer lo que sea con ese documento que ustedes están ahí aceptando, se va primero a respetar lo que diga el convenio, ¿sí? El convenio es la base de todas las cosas. Si el convenio dice una serie de cosas específicas sobre formas de cobro, sobre formas de pago, sobre plazos, sobre procesos, sobre lo que sea, ¿sí? Se cumple primero ese convenio porque fue la voluntad expresa de ustedes con la otra parte o las otras partes, ¿sí? Ahora, las leyes en general, el Código Civil, el Código de Comercio, etcétera, aplican supletoriamente.
¿Qué quiere decir eso? Van a entrar a batear en el caso de la negociación que les estoy mencionando únicamente en los aspectos que no se incluyeron dentro del contrato, ¿sí? Por ejemplo, si en el contrato no pusimos cómo se va a contar el plazo o a partir de cuándo se va a pagar o algo así, entonces ustedes se van a la ley de la materia. Y esa ley les va a decir a ustedes cómo llenar los vacíos que ustedes dejaron en el contrato. Y ahora les voy a decir cuál es la gran utilidad de que esto sea de esa forma. Por muy bien elaborado que esté un contrato o un escrito que ustedes hagan, siempre, 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 siempre va a haber algún tema que ustedes por cualquier motivo no incluyeron, porque las partes no lo negociaron, porque a ustedes se les pasó por alto algo, siempre. Y les digo, el contrato, no importa qué tan largo sea, siempre hay algún tema que no se incluyó, por la razón que sea, pero no se incluyó. Entonces, lo que les dice la idea general del derecho es que, miren, no se preocupe, porque usted no necesita hacer un tratado completo, un contrato inmenso que nadie va a leer, porque para eso está la ley, ¿sí? Para cubrir los espacios que usted no llenó. Entonces, lo que le dice acá es, miren, el J, lo que dice es, cualquier negociación, cualquier contrato que ustedes celebren, se entienden incorporadas esa supletoriedad y ese complemento, se van a entender que van a ser las leyes que estaban vigentes al momento en el que se celebró el acuerdo, ¿sí? Excepto la parte procesal, y eso lo vamos a ver un par de incisos más adelante. Entonces, si ustedes ven, aquí lo que les está, lo que estamos enumerando aquí son casos de derechos adquiridos, casos cuando la modificación de una ley no va a afectar las cosas que ya se hicieron. Siguiente. El K dice, en todo acto o contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Bueno, aquí está repetido y con inciso diferente. Bueno, los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio. Ok, sí, diferente. Los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra ley por los medios que ella establecía para su justificación, ¿sí? Pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere. Bueno, celebramos un contrato y decimos, miren, en caso de conflicto va a ser prueba, se va a poder incorporar como prueba una copia de alguna cosa, ¿sí? O sea, en el contrato ustedes están diciendo en caso de conflicto qué medios de prueba pueden hacer. Entonces dice esta literal que eso todavía se va a tener por válido a pesar de que haya cambio de ley. Lo que no va a ser igual, lo que sí va a cambiar es que si nosotros nos vamos a un juicio, el procedimiento para incorporar esa prueba va a ser el de la ley nueva, ¿sí? Digamos que la ley anterior decía que la prueba se iba a incorporar simplemente presentando un documento. Y ahora el procedimiento nuevo dice que es el documento más una declaración de un testigo o algo por el estilo. Entonces, esos mecanismos de procesos se van a aplicar los nuevos, ¿sí? Ven, ahí empezamos a jugar un poquito con un tema que para mí es importante que ustedes sepan. Los derechos adquiridos son fáciles de encontrar o de entender. La complicación más grande para mí siempre se da en temas de procesos. ¿Qué hacemos dentro de los procesos? Lo vamos a ver un par de diapositivas o un par de incisos más adelante. Bueno, vamos a ver. No, de hecho, aquí está de una vez. Dice, vean eso. Esta es la parte que para mí es más delicada del tema de los derechos adquiridos. Tengan mucho cuidado cuando estén ustedes tramitando un proceso. Los pongo un poco en contexto. Normalmente los procesos en Guatemala son como la lucha libre, ¿sí? No hay límite de tiempo. Ustedes empiezan un proceso, saben cuándo lo comenzaron, pero no saben cuándo se va a acabar. Ustedes van a ver en todos los procesos cuando les toque ver eso, que hay plazos, ¿sí? Y parecen plazos bastante razonables. Dicen 30 días, 10 días, 15 días, 20 días. Y ustedes dicen, genial. Si ustedes ven los procesos, llegarán a pensar, bueno, eso quiere decir que en un par de meses, en 3 meses, en 4 meses, vamos a llegar hasta la sentencia. Falso. Esos plazos que están ahí se les aplican rigurosamente a ustedes como parte del proceso. Si ustedes no respetan esos plazos, van a perder. Pero
por diferentes motivos. Entiéndase que hay una sobresaturación de casos en el sistema de justicia y básicamente cuando ustedes presentan un memorial, los mandan a la cola y hasta que les toque. Puede ser eso. También puede ser que dentro de los litigios, ¿verdad? Los abogados tienden mucho a retardarlos presentando documentos así a lo loco. Cuando ustedes presentan un memorial ante un juez, no importa que el memorial no tenga nada que ver con el caso. El juez para rechazarlo tiene que hacer una resolución. Tiene que fundamentar por qué lo está rechazando, ¿sí? Eso quiere decir que se va a llevar tiempo en rechazarlo. Se va a llevar tiempo en revisarlo. Se va a llevar tiempo en notificar a cada una de las partes de ese rechazo. O sea, eso es tiempo. Y ese tiempo alarga el trámite del proceso. O sea, se sigue años. Les voy a dar un ejemplo de eso. Hay, bueno, dos ejemplos. Uno que me ha tocado sufrirlo a mí y otro que es una leyenda urbana dentro de los tribunales. Yo soy el quinto abogado que ha llevado un proceso de un ajuste de la SAT de el cálculo de un impuesto. El impuesto ya ni existe, ¿sí? El proceso comenzó en 2007. Creo que finalmente, con suerte, lo vamos a terminar este año. A ver. Pero en el ínterin han modificado las leyes aplicables a ese caso. En el ínterin el impuesto que nos están ajustando ya ni existe, ¿sí? Entonces, poniéndolos en ese contexto de que los casos se pueden alargar años, ¿qué pasa si yo comienzo un proceso hoy, bajo las leyes de los procesos del día de hoy, y dentro de 2 años, que todavía estamos en trámite de esta cosa, resulta que me modifican la ley procesal de la materia que estamos viendo? Entonces les dice el inciso M. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales, o sea, las leyes procesales, prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en que deban empezar a regir, pero los plazos que hubiesen empezado a correr y las diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Aquí lo que dice es lo siguiente, mire, si modificamos el proceso inmediatamente va a cambiar. Me refiero a que si ahora el proceso, el trámite ya no tiene 20 días, sino que son 10, entonces ahora van a ser 10. Y mire, pero es que yo planteé el proceso a la luz a la luz de la ley que estaba vigente el año pasado. Lo siento, pero según lo que dice aquí, la ley procesal se empieza a aplicar en el momento. Salvo, por ejemplo, estamos en una etapa en la que estamos rindiendo prueba. Como esa etapa está abierta y no se ha terminado, se va a concluir todavía basado en la ley anterior, porque ese plazo ya está corriendo. ¿Sí? Pero si no hemos llegado a la etapa de prueba y hacen la modificación, ahora la prueba la vamos a llevar según el proceso nuevo. Entonces ustedes vean aquí lo interesante que es que yo empecé un proceso. Cada etapa dentro de ese proceso, o sea, el proceso es el bloque de las etapas, ¿verdad? Cada una de esas etapas se llama procedimiento, ¿sí? Y cada bloquecito, digamos, el escrito inicial, la contestación de la otra parte, las pruebas, la valoración de la prueba, los alegatos finales y la sentencia. Cada uno de esos bloques constituyen todo el proceso, ¿sí? Todos esos bloquecitos, todas esas etapas hacen un proceso completo. Entonces, las etapas que ya acabamos, que ya dejamos en el pasado, que ya se terminaron, pues esas ya no se tocan porque ya se terminaron. Pero las que vengan a partir de ahorita va a ser aplicable la ley nueva. Entonces, un caso muy largo les va a tocar la particularidad de que se aplican leyes diferentes, ¿sí? Porque el caso fue tan largo que básicamente sobrevivió a cambios en el aspecto procesal. Entonces, tengan mucho cuidado con esos temas. Por eso es importante que ustedes se mantengan siempre actualizados cuando estén en ejercicio de la carrera. Porque si ustedes no están al día y resulta que les modificaron la ley y ahora les dieron menos plazo para hacer algo, ustedes van ahí contra el tiempo. ¿Sí? Sería una pena que ustedes lleguen a perder un proceso por no estar actualizado en temas estos de modificaciones de la ley. Entonces tengan mucho cuidado. No se confíen tampoco de comprar un código y pensar que ese código se va a mantener igualito toda la carrera. Hay casos en los cuales van a estar modificando constantemente los códigos. Entonces, manténganse actualizados con eso.
Por ejemplo, el Código Procesal Penal lo han modificado varias veces en los últimos años. El Código Civil, desde que yo me acuerdo, solo lo han modificado un par de veces. Una con el tema de las adopciones, que ya no está en el Código Civil, sino que ya hay una ley nacional de adopciones. Y también con el tema de los divorcios y de la prueba de la paternidad, de lo que yo me acuerdo en ese momento. Digamos que han sido pocos cambios considerados con otros códigos, como el Código Penal también, que lo modifican a cada rato. Pero a lo que voy yo es que tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado porque la aplicación de la ley se aplica siempre hacia el futuro, pero hay casos bien especiales como los que acabamos de ver en los que sí puede tener alguna repercusión en un proceso que ya tenga algún recorrido, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y así terminamos con la parte esta de la aplicación de las leyes en el tiempo y dando algunos ejemplos que ya vimos de cuando se considera que estamos hablando de derechos adquiridos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos casos que mencionamos ahí son relativamente sencillos, con el que hay que tener, como les digo, más cuidados con el tema procesal, ¿sí? Porque eso sí puede hacer la diferencia entre que ustedes ganen o pierdan un caso. Y ustedes no se den cuenta que ya les modificaron algún proceso. El tema este de procesos, el más dramático en cuanto a cambio que hubo, eso yo obviamente no lo viví consciente, pero hablando con personas que sí les tocó vivir esa transición, es que en el código procesal penal que está vigente en este momento, comenzó en 1992. Eso quiere decir que ahí, imagínense, esa transición fue una transición brutal, ¿sí? Porque el proceso como venía de antes, hacer el cambio de ahora, era un proceso completamente diferente. Por ejemplo, en este proceso nuevo que es del 92, ¿verdad? Se tiene como más tendencia hacia que los juicios se vayan volviendo orales, ¿sí? La idea es que sea menos engorroso y haya menos papel. Ya vemos que en la práctica hemos vuelto al papel, como que nos cuesta salir de ahí. Pero la idea era cambiar el modelo, hacerlo un modelo que fuera más respetuoso de los derechos de las partes, ¿sí? Entonces, esa transición entre venir con el chip de la aplicación del proceso como era antes, a cambiarlo al proceso de ahora, fue un proceso de aprendizaje con una curva bien larga. A los jueces les costó mucho y a las partes también, a los abogados, ¿sí? Imagínense ustedes haber litigado toda tu vida, haber estudiado la carrera, haber hecho tus prácticas, haber ganado o perdido juicios según una ley y que de la nada te cambien a una nueva. Ahora, lo que tienen, porque creo que sería injusto no darles ese como beneficio de la duda, es que la mayoría de veces cuando son leyes que modifican alguna cosa así importante, en la parte final tienen un apartado que se llama disposiciones finales y transitorias, ¿sí? Y ahí básicamente les establecen, juegan un poquito con el tema de cómo se va a empezar a aplicar la ley. Por ejemplo, les dicen, la presente ley se empezará a aplicar 6 meses a partir de su publicación en el diario oficial. Y después les dicen, los casos en trámite se resolverán según la ley vigente anteriormente. Entonces ustedes ahí salvan, porque la ley nueva les está diciendo en automático cómo resolver los casos anteriores, ¿sí? Pero si la ley nueva no les dice eso expresamente, entonces se van a tener que ir al artículo 36 que acabamos de ver. Entonces, de nuevo, encarecidamente, manténganse actualizados con eso. Ahorita tal vez ustedes no lo visualizan porque no están llevando realmente materias específicas del derecho, pero principalmente en temas civiles, mercantiles y procesales, es muy importante estar actualizados porque va a ser la diferencia entre cuál ley les va a aplicar y no les va a aplicar. Entonces, tómenlo en cuenta. No sé si alguien tiene alguna duda de ese tema antes de que pasemos al siguiente. No, licenciado. Ok, entonces seguimos. Ahora, saliendo de la aplicación de las leyes en el tiempo, ahora hablemos de la aplicación de las leyes en el espacio, o sea, la aplicación territorial de la ley. Bueno, algunos de ustedes dentro del tema de investigación escogieron la diferencia entre el derecho público y privado, entre derecho internacional y derecho nacional, ¿sí?
Entonces, para las personas que escogieron esos temas, van a estar un poco más familiarizados con lo que vamos a ver a partir de ahorita en esta presentación. Y los que no, pues vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que queden claros los temas, y si hay alguna duda que vaya surgiendo, pues nos vamos deteniendo y lo vamos analizando más a detalle, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el derecho interno y el derecho externo, ¿sí? Creo que es como bastante instintivo pensar que si, por ejemplo, ustedes están en Guatemala, se aplica la ley de Guatemala. No debería de tener ningún problema eso, igual que si ustedes están en El Salvador, se aplica la ley de El Salvador, porque el concepto y la idea general que nosotros tenemos sobre la ley es que es una cuestión de manera eminentemente territorial, ¿sí? O sea, Guatemala con sus leyes, Costa Rica con sus leyes, Honduras con sus leyes, cada país con sus leyes. Pero hay algunos momentos, algunas como brechas en esa idea general que nosotros tenemos, en los cuales algunos aspectos que son internacionales, y con eso me refiero a que son leyes de otros países, se aplican a cosas que suceden aquí en Guatemala. Y esos casos son más comunes de lo que ustedes creen. Porque uno pensaría, bueno, me sé las leyes de Guatemala, sé cómo funciona el sistema jurídico acá. ¿Necesito saber algo de derecho de otros países? Sí, no, ¿y por qué? Sí necesito. ¿Por qué? Porque en ocasiones particulares hay casos en los cuales sí lo voy a necesitar para llegar a una respuesta. Y esos casos especiales son de los que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el verdadero tema acá de la aplicación territorial de la ley? Aquí hablan los doctrinarios de que es un conflicto de jurisdicciones. O sea, saber quién lo va a resolver. Pero yo creo que este concepto aquí está como mal empleado, porque en sí vamos a ver que no se trata realmente, no sabemos en qué país se va a llevar el proceso. Muchas veces de lo que se trata es qué ley vamos a aplicar. O sea, sabemos en qué lugar estamos, por ejemplo, demandando a alguien, estamos demandándolo acá, pero aquí resulta que empiezan a salir elementos internacionales. Entonces, ¿aplicamos la ley de Guatemala o aplicamos la ley del otro país? ¿Cómo le hacemos para llegar a esa conclusión? Entonces, mi gran objetivo del día de hoy con ustedes es plantearles cuáles son las herramientas que el derecho les da a ustedes para saber cuáles son las leyes aplicables. Y van a ver que casos que son aparentemente cotidianos se pueden complicar con un solo cambio que hagamos en el planteamiento del supuesto, ¿sí? Con un solo cambio de alguno de los elementos de un caso podemos complicarlo terriblemente. Lo vamos a ver. Entonces, partamos de la base de que según la Constitución de Guatemala, en tema de relaciones internacionales, y ojo, aquí estamos hablando de una relación internacional que va en diferentes niveles, ¿sí? Algunos de esos niveles son de naturaleza de país a país, digamos, las relaciones de Guatemala con México, las relaciones de Guatemala con Estados Unidos. Y otros están en una escala un poco más baja, ¿sí? Porque estamos hablando de las relaciones de un ciudadano, de un nacional de Estados Unidos con un nacional de Guatemala, por ejemplo. O las relaciones de un guatemalteco adquiriendo bienes en Estados Unidos, por ejemplo. O de un guatemalteco iniciando un proceso en otro país, un proceso judicial, un proceso sucesorio. Todas esas son elementos en los cuales se entrecruzan, y las fronteras realmente se quedan cortas, porque si vemos cómo va introduciéndose poco a poco la aplicación de leyes de otros países, ¿sí? En territorios que le son extraños. Y eso es bien interesante, porque si ustedes se dan cuenta, y esa es la gran complicación del derecho, ustedes pensarán, y con toda la razón, bueno, qué complicado esto, porque no solo necesito estar bien consciente de las leyes de aquí de Guatemala y dominarlas, sino que también necesito ser consciente de las leyes de otro país, que ocurre acá. Miren, la ventaja es que cuando les toque uno de estos casos que vamos a mencionar el día de hoy, ustedes van a tener cierto tiempo de preparación para investigar. Hay veces que la cosa se va a complicar horriblemente, principalmente cuando ustedes tengan que resolver la duda de si aplican ley de un país que no habla español, ¿sí?
ahí estamos en otro nivel de complicación porque tenemos el añadido de la traducción. Pero bueno, el tema es que dice este artículo que las relaciones internacionales, o sea, entre países o con nacionales de otro país, de Guatemala se normará de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. ¿Cuáles son estos principios, reglas y prácticas internacionales? Recordarán que cuando vimos el tema de los principios generales del derecho, cuando los mencionamos, hay algunos, del mismo modo, en el derecho internacional hay algunos principios que se tienen como ciertos de manera general. Por ejemplo, la buena fe internacionalmente es un principio. Y lo que quiere decir es que en todas las negociaciones que hagamos, partimos de la base de que los que estamos firmando el tratado, convenio o lo que sea, estamos actuando con el único objetivo de beneficiarnos nosotros sin perjudicar a la otra parte, ¿sí? No estamos ocultando información, no estamos mintiendo, no estamos aprovechándonos de la otra parte, estamos firmando en condiciones de igualdad, por lo menos en igualdad de que los dos tenemos bien claro a qué nos estamos comprometiendo. Esa es la idea básica del derecho internacional en general. El otro tema particular es el del principio de la reciprocidad. Esto quiere decir que si yo tengo una muy buena relación con otro país, entiéndase que un guatemalteco que vaya a Inglaterra, le dan beneficios, lo tratan muy bien, no le ponen mayor traba para que viva por ahí. El principio de reciprocidad obliga a Guatemala a darle el mismo trato que se le da a un guatemalteco en Inglaterra, ¿sí? En ese caso, hay una correlación entre la forma en que me tratan en otro país y la forma en la que yo trato a los nacionales de ese país, ¿sí? Eso es la reciprocidad. Y también hay un principio que se llama de no discriminación, que lo que se trata es de que ustedes no pueden tratar a un extranjero de una manera que sea marcadamente diferente a como tratan a un guatemalteco, ¿sí? Por ejemplo, los guatemaltecos podemos andar libremente por todo el territorio, al menos en teoría, pero los ciudadanos de China no pueden salir de un barrio, o sea, todos tienen que vivir en un lugar como que fuera un gueto. Eso ustedes no lo pueden hacer en derecho internacional, ¿sí? No pueden hacerlo porque ¿cuál es tu igualdad ahí? O sea, ahí obviamente estamos discriminando y estamos segregando a un grupo. Entonces, en derecho internacional, ese tipo de principios son los que sirven como base, si ustedes lo quieren ver así, o como punto de partida para todas las relaciones internacionales. Y de lo que se trata es, miren, vamos a tratarnos todos muy bien entre nosotros porque hoy ustedes son nacionales y viven en Guatemala. Puede ser que mañana ustedes sean residentes de otro país. Entonces, imagínense el peligro que sería si ustedes llegan a un lugar donde inmediatamente los discriminan y estigmatizan. Y ojo que aquí no estoy hablando de lo que pueda suceder en la vida real, que obviamente sabemos que la xenofobia y el racismo están, que estamos hablando de un aspecto eminentemente doctrinal y teórico, ¿sí? Digamos que un aspecto ideal de lo que quisiéramos que las cosas fueran. Pero siempre vale la pena empezar por la parte ideal de las cosas para poder llegar después a una solución de la parte práctica. Ahora, una cuestión importante del derecho internacional para que ustedes lo tomen en cuenta. Ustedes como país tienen relación con otros países, ¿sí? Ustedes pueden libremente, si se ponen de acuerdo con otro país, firmar tratados y convenios. Y esos tratados y convenios pueden ser de diversa naturaleza. Normalmente los que más se celebran son de temas de comercio, ¿sí? Los famosos tratados de libre comercio. Esto es, nos vamos a dar un trato preferencial entre nosotros que estamos firmando este tratado, por ejemplo, para que yo les cobre a ustedes menos aranceles. Los aranceles son los impuestos que se le cobran a productos que vienen del extranjero, ¿sí? Entonces, en ese tratado de libre comercio lo que hacemos es establecer listados de productos que van a pagar menos arancel que otros países o que directamente no van a pagar arancel, ¿sí? Pero, y aquí está el gran truco, esos tratados de libre comercio no se circunscriben y limitan únicamente
al comercio, a pesar de que su nombre eso diga, sino que muchas veces incluyen un montón de temas, ¿sí? Ustedes vean el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos y con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, que es el DR-CAFTA, y van a ver que son más de 1000 páginas, ¿sí? Entonces uno piensa, bueno, ¿qué tanto dice ahí? O sea, ¿cómo es que el tratado es tan increíblemente largo? Porque está el tratado base y anexos. Anexos son temas que han ido incorporando después, ¿verdad? Y es inmenso. Y eso es porque resulta, ustedes se van a encontrar que hay anexos y eh, segmentos donde no solo hablan de temas comerciales, sino que ya empiezan a regular otros aspectos. Por ejemplo, temas de derecho laboral, tema de derecho ambiental, tema de derecho marcario. Ahora, esto que ustedes tienen ahorita en pantalla es un extracto de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Esta es bastante famosa dentro del mundo abogacil porque lo que dice es lo siguiente. Mire, usted como país es libre, autónomo, soberano, lo que usted quiera para ir a obligarse a firmar cualquier cosa, ¿sí? Usted se mete a los tratados porque quiere. Es libre, independiente para hacerlo. Si se quiere meter, se mete. Si no se quiere meter, no se mete. Bueno, fantástico. Pero una vez que usted se haya metido en ese tratado, usted lo tiene que cumplir, ¿sí? Lo tiene que cumplir. Mire, pero es que resulta que ese tratado, pensándolo bien, me es perjudicial. Pues mala suerte, ¿sí? Porque hay un proceso interno en cada país para aprobar un tratado. No es que, yo estoy de acuerdo, ya me está aplicando el tratado. Lleva un proceso, ¿sí? Pasa por el ministerio, por el ejecutivo, pasa por el Congreso, a veces piden opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. El punto es que hay varios filtros, que los filtros en la realidad no funcionen bien, es otra cosa, pero los filtros ahí están. Entonces, el derecho internacional les dice a ustedes, y esta sentencia lo refleja, es, mire, usted es libre de meterse al tratado que quiera, pero una vez que se metió, lo cumple. Punto, ¿sí? Normalmente los tratados establecen un periodo que normalmente son 10 años en los cuales se puede revisar el texto del tratado. Y ahí usted puede aprovechar para salirse del tratado, ¿sí? Pero es el mismo tratado el que le está diciendo cómo y cuándo salirse, ¿sí? De lo contrario, usted no puede alegar, mire, es que aquí adentro del tratado me está perjudicando, entonces me voy a salir. Esta sentencia lo que dice ahí es no. Si usted ya se metió a un tratado, se aguanta, porque usted se metió libremente. Ya no se puede salir. Hay excepciones a esto, sí, pero ustedes tendrían que demostrar, según el Convenio de Viena, que los obligaron a firmar el tratado. Eso en la vida real es complicadísimo que se logre dar, ¿sí? Porque básicamente tendrían que decir que nos están invadiendo con ataques militares y cosas así para obligarnos a firmar un tratado. Y eso obviamente, al menos en la apariencia, ya no sucede, ¿sí? Entonces está muy complicado. Entonces dice la Corte ahí, mire, si Guatemala es parte de un tratado, lo tiene que cumplir. Y si se quiere salir del tratado, tiene que cumplir los mecanismos para salirse que diga el mismo tratado. Lo que no puede hacer es, ahora entré, ahora me salí, volví a entrar, me volví a salir. O sea, no es juguete, ¿sí? O sea, tiene que seguir los procedimientos de ese tratado. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si nosotros nos salimos de un tratado a la fuerza? Simplemente ya no lo cumplimos. En derecho internacional también se preguntarán ustedes, bueno, ¿cuáles son las sanciones? ¿Sí? O sea, Guatemala deja de cumplir un tratado y ¿qué me van a hacer? En derecho internacional y en los tratados de lo que se trata normalmente es de multas económicas. Ustedes dirán, multas económicas. Sí, multas económicas. O restricciones de ingreso al país. O nos empiezan a cobrar más caro los intereses de los préstamos que hacemos. Cosas por el estilo. La cuestión es que van hacia el bolsillo siempre. Ahora, otro tema acá. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso ¿por qué nadie habla de eso? Sí, porque si nos están cobrando eso debe ser bastante dinero. En efecto, es bastante dinero. Si ustedes tienen curiosidad, ingresen a la página del Ministerio de Finanzas, ¿sí? Vean el presupuesto vigente de este año y van a ver que hay una partida gigante y millonaria sobre pago de deudas
obligaciones y sanciones, ¿sí? Lo que hacen aquí en Guatemala, y nadie hace publicidad de eso, y si ustedes llegan a ser diputados, por favor, de veras, véanlo, porque es un tema que nos va a convertir en una nación quebrada eventualmente. Hay un apartado en los presupuestos de cada año para pagar deuda pública, que le llaman. Y ahí de contrabando entre la deuda pública va el pago de las sanciones por incumplimiento de tratados. Para los políticos es bien fácil, ¿verdad? Porque no los afecta a ellos, al menos aparentemente, de manera directa, ¿sí? O sea, no es que le cobren, por ejemplo, al presidente, o le cobren a la Corte Suprema de Justicia, o le cobren a los diputados. En todo caso, ellos tienen el salario pagado por la administración pública, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema es que cada año en el presupuesto se incluyen partidas completas para pagar este tipo de sanciones. Y eso no se hace mucha publicidad. Y eso les demuestra a ustedes por qué seguimos siendo irresponsables de meternos en tratados que no tenemos la capacidad de cumplir. Les voy a dar un ejemplo. En el tema este del DR-CAFTA hay un capítulo completo que habla sobre derechos laborales. En el DR-CAFTA están todos los países de Centroamérica, menos Panamá. Está República Dominicana y está Estados Unidos, ¿sí? Ahora, según los principios estos que acabamos de ver que les mencionaba yo, de condiciones de igualdad, trato justo y equitativo y etcétera, el derecho laboral es un animal completamente diferente. La idea de el derecho laboral es que siempre tiene que tender a proteger al trabajador, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos varios países acá. Y los salarios, prestaciones, beneficios y derechos de los trabajadores en Estados Unidos está acá, hasta arriba. Y los salarios, prestaciones y beneficios de los trabajadores en Guatemala está por acá, ¿sí? Entonces, esta brecha de beneficio de los trabajadores nos va y nos genera, de hecho, problemas de pagar constantemente y año con año. ¿Por qué? Porque viene Estados Unidos y dice, mire, en el Tratado de Libre Comercio incluimos derechos laborales. ¿Por qué? Porque yo como productor en Estados Unidos los tengo que pagar las prestaciones, tengo que cumplir con los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Eso me hace que mi producto sea más caro, ¿sí? Porque tengo que pagar todas estas cosas, tengo que pagar seguros, tengo que pagar seguridad especial de los trabajadores, no sé. Entonces, eso hace que mis productos sean más caros. Entonces, ¿qué pasa? Guatemala empieza a mandar productos a un cierto precio, productos de diferente índole, ¿verdad? Como parte del tratado. Y resulta que son más baratos comparativamente que los de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se queja porque dice, mire, Guatemala me está compitiendo injustamente, porque me está mandando productos más baratos, pero me los está mandando más baratos, no porque sea más eficiente que yo, sino porque ellos pagan menos cosas que yo para poderlo producir. Y eso es porque ellos no respetan las legislaciones laborales. Entonces viene la multa. Entonces ustedes dirán, ¿cómo puede ser posible que nos metamos a un tratado que obviamente no tenemos la capacidad de cumplir? Entonces aquí hay dos cosas que pueden haber sucedido. Nunca he llegado al fondo de eso, pero siempre lo he preguntado y nadie me lo ha podido decir todavía. Miren, la gran mayoría de los tratados internacionales tienen una figura que se llama reserva. La reserva es que ustedes cuando estén negociando el tratado digan, mire, a mí me interesa mucho este tratado, quiero ser parte de este tratado, pero yo no lo puedo cumplir completo. Entonces, vamos a dejar estos temas fuera del convenio, o sea, no me van a aplicar a mí específicamente por un plazo determinado, mientras yo me nivelo y veo cómo le hago para cumplir eso, ¿sí? Entonces, el tema es que no de entrada me lleguen todas las obligaciones juntas, ¿sí? Porque imagínense que yo tengo que mandar, o mejor dicho, hacer una infraestructura para poder cumplir con algo del tratado, o tengo que establecer una serie de leyes o crear una serie de instituciones para poderlo cumplir correctamente. Entonces, ¿qué hago yo? Darme un tiempo prudencial, negociarlo
para que sea así. Hay algunos tratados que no dejan hacer esto, ¿sí? Que es, usted lo acepta en bloque como va o no es parte. Esos son complicados, porque es una decisión de sí o no, sin grises, ¿verdad? Esos normalmente son los tratados de derechos humanos y tiene todo el sentido del mundo, porque por ejemplo, imagínense que haya un tratado que dice que no puede usted dañar, atacar o matar manifestantes y usted dice, mire, sí, me quiero meter al tratado, pero sí déjenme un poquito, o sea, denme un tiempo en lo que termino de hacer algo aquí. Obviamente eso no lo pueden hacer ahí, pero la gran mayoría de los tratados sí dejan hacer estas reservas. Yo creo que ahí nos faltó cintura para poder hacer ese tipo de reserva, de decirle, mire, deme tiempo para que nivele algo aquí adentro, para que arregle algo, a modo de que usted no me agarre directamente desprevenido. Y lo peor de todo es que ni siquiera podemos hablar de que fue desprevenido porque el tratado se firmó, se tardó años negociando, años. Se firmó, todavía hubo un tiempo antes de que empezara su vigencia e igual no estuvimos preparados y nos siguen cobrando por no poderlo cumplir como corresponde, ¿verdad? Pero bueno, entonces a lo que quiero llegar con eso es que en el derecho internacional ustedes son libres de comprometerse, pero una vez comprometidos cumplen o lo sancionan. Así opera el derecho internacional. Ahora, el derecho internacional en general no solo es el derecho internacional a grosso modo. Para los que hayan trabajado la división del derecho en público y privado y la división de las ramas del derecho, hubo algunos que de ustedes que trabajaron derecho internacional público y derecho internacional privado. Lo trabajaron desde el punto de vista de las diferencias entre uno y otro. Entonces, la gente que ha trabajado eso estará más familiarizada con los temas que vamos a ver aquí y los que no, pues me preguntan y vamos viendo. Entonces, hoy nos vamos a concentrar únicamente en la parte de derecho internacional privado. La próxima semana ya nos vamos a la parte del derecho internacional público. Entonces, cosas aquí a tener en cuenta. Bueno, ¿qué dicen los tratadistas sobre el derecho internacional privado? Bueno, Monroy Cabra dice que es una posibilidad de validez extraterritorial. Bueno, aquí lo que dice es, mire, en el día a día nosotros hacemos negociaciones, compramos cosas, vendemos cosas, nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, hacemos testamento, cancelamos los testamentos, hacemos mandatos, cancelamos los mandatos, los revocamos. O sea, hacemos nuestra vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando en ese universo de nosotros, de nuestro día a día, se cuela algún elemento internacional que nos viene a trastocar? Porque nos hace generar la duda de qué ley se tiene que aplicar. El derecho internacional privado tiene un concepto que se llama norma de conflicto. ¿Sí? La norma de conflicto básicamente es la que nos va a decir qué ley se va a aplicar. Nos va a dar la solución para saber qué ley se va a aplicar. ¿Sí? Entonces, la gran jugada maestra acá para dominar estos temas es que ustedes tengan la capacidad de saber cuál de las soluciones que están planteadas es la que se aplica a su caso particular. Y ojo con una cosa importante. Muchas veces en estos casos son aparentemente sencillos, pero la gente tiende mucho a confundirse con ellos porque empiezan a mezclar todos los datos que les dan y al final no saben cuál es el pertinente. Entonces vamos a intentar hoy plantear eso, ¿sí? Por lo menos que ustedes puedan distinguir. A ver, aunque no lo sepan resolver, por lo menos ustedes sepan cuál es el camino que hay que seguir. Porque ya resolverlo es otra cosa, ¿verdad? Ya lleva otro nivel de estudio o por lo menos de desarrollo, pero por lo menos saber cuál es el camino correcto, ¿sí? Esa es mi meta con la presentación de hoy, es eso, que ustedes vean un caso y digan, este caso es con respecto a este tema de fondo, o este caso se resuelve aplicando esto. Eso es lo importante. Ya después el detalle de la resolución, pues eso ya corre por cuenta de ustedes, pero saber cuál es el camino a seguir en estos temas es vital, ¿sí? Porque si ustedes escogen mal su norma de conflicto, ustedes van a resolver el caso completamente diferente. Les prometo que la próxima semana les voy a mostrar algunos de los casos de que hemos visto en Derecho Internacional Privado en la Landívar. Yo soy auxiliar de Internacional Privado desde hace algunos años. La primera vez que me tocó ser parte de esa clase,
honestamente, yo quedé con una impresión bastante confusa de estos temas porque ustedes ven los problemas que se plantean y dicen, ¿realmente en la vida real suceden estas cosas? ¿Realmente ocurre eso? Y resulta que sí, ocurre más de lo que ustedes se puedan imaginar. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso para que ustedes se ubiquen. Y también para que ustedes, a pesar de que les lleguen con 1000 datos diferentes, se van a dar cuenta que para resolver el caso van a necesitar solo uno o dos. Esa es la maravilla de esto, poder encontrar cuál de todos los hilos que se ponen frente a ustedes es el que ustedes tienen que tirar para llegar hasta la solución, ¿sí? Porque muchos de los datos realmente van a hacer solo ruido alrededor de ustedes. La parte fundamental es que ustedes logren captar el detalle específico, ¿sí? Ahora, Kelsen, Monroy Cabra y todos esos tratadistas se tomaron su tiempo para intentar justificar en qué casos se aplican leyes de otro país dentro de un territorio diferente. Digamos, ¿por qué aquí en Guatemala se va a aplicar la ley de México? ¿Por qué se va a aplicar la ley de El Salvador? Entonces, lo que definieron, si ustedes lo quieren ver así, es que hay 3 elementos que afectan o que nos van a condicionar qué ley vamos a aplicar. Ellos dicen que hay un elemento personal, un elemento real y un elemento de conducta. Cualquiera de estos 3 elementos que sea extranjeros automáticamente me hace cuestionarme qué ley vamos a aplicar. ¿Y a qué se refieren estos 3 elementos? Lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Uno de esos elementos, que es el elemento personal, es el de la nacionalidad de la persona. ¿Sí? La nacionalidad de las personas. Este autor, Niboyet, finales del siglo XIX, principios del XX, francés, decía, miren, el primer problema, vamos a ver uno por uno con los problemas acá. Empecemos con el elemento personal. El elemento personal es la nacionalidad. ¿Qué pasa con la nacionalidad de las personas? A ver, la nacionalidad doctrinariamente, incluso creo que en la ley, no recuerdo exactamente cuál es la redacción, pero es un vínculo, ¿sí? Que se establece entre una persona y un estado determinado, ¿sí? Es esa vinculación entre ser guatemalteco, ser mexicano, ser inglés, ser estadounidense, ese sentido de pertenencia a un lugar determinado, eso es en esencia la nacionalidad, ¿sí? Es formar parte de. Ahora, en tema de nacionalidad, aquí en Guatemala está vigente una ley que es de 1900, no recuerdo si 62 o 65 por ahí. Y esa ley hace referencia a artículos de la Constitución de 1965. Sí, entonces tienen que ser del 65. Entonces, es curioso que esa ley que es del 65 se siga utilizando el día de hoy, que tenemos la Constitución del 85. ¿Por qué nunca se ha modificado la ley esa? ¿O por qué nunca se ha emitido una ley nueva? Mi única respuesta para eso es que nunca los políticos han tenido interés de arreglar ese tema. Entonces, la ley de nacionalidad que hay aquí en Guatemala, tengan cuidado cuando la vean, porque hace referencia a artículos de una constitución que ya no está vigente. ¿Sí? Entonces, aquí como todas las cosas nos las apañamos como Dios nos ayuda, lo que hace la gente cuando tiene un caso de temas de nacionalidad es intentar como que encajar la referencia de los artículos que dice la ley de nacionalidad con el equivalente a lo que dice la constitución vigente. ¿Sí? Y ahí más o menos vamos tirando. Entonces, el tema con la nacionalidad es que es ese vínculo, ¿sí? Hay 2 formas de establecer la nacionalidad. Uno que es un criterio que le llaman criterio de sangre y otro que le llaman criterio de naturaleza territorial, ¿sí? De sangre quiere decir que ustedes son nacionales, por ejemplo, de Guatemala, si alguno de sus papás es guatemalteco. En automático ustedes van a ser guatemaltecos, aunque nazcan en cualquier país del mundo, pero por el criterio de sangre, ustedes básicamente heredan la nacionalidad de sus papás. El otro criterio es el del territorio, ¿sí? Ustedes pueden ser guatemaltecos, pero van y nacen en Londres, van a ser ingleses. Van a Estados Unidos y van a ser estadounidenses, por ponerles un ejemplo. Ahora, esos son los 2 criterios, pero
Cada país lo regula de manera diferente. ¿A qué me refiero con eso? Aquí en Guatemala es papá o mamá, o los dos juntos, no importa. Con uno de los dos que sea, ya son guatemaltecos, o nacer en Guatemala. En otros países necesitan que papá y mamá sean de la nacionalidad, ¿sí? Si uno de los dos no es, entonces no se pasa la nacionalidad. Hay otros que necesitan que sea papá, mamá, y que ustedes nazcan en el territorio de ellos. Ese es el caso, por ejemplo, de Suiza, ¿sí? O sea, hay algunos países que son como más gamonales en dar la nacionalidad que otros. Eso es criterio eminentemente de cada país. O sea, no hay como una guía que les diga, y en Asia es así, y en Europa es así, y en América es así. Eso es pura decisión unilateral de los países. Y nadie los puede juzgar por eso, porque cada quien sabe lo que da y lo que no da, ¿sí? El tema es que la nacionalidad es esta cuestión que es de origen, ¿sí? Ustedes nacen guatemaltecos, si ustedes lo quieren ver así. Y hay otro tipo de nacionalidad que se le llama nacionalidad por naturalización, que es, por ejemplo, que ustedes sean un extranjero, no nacieron aquí en Guatemala, ¿sí? Ni sus papás son guatemaltecos, pero ustedes se sienten guatemaltecos, digamos, ustedes cumplen una serie de requisitos que dice la ley de nacionalidad, como por ejemplo vivir aquí en Guatemala permanentemente por 5 años como mínimo, ¿sí? Y otros requisitos que pide ahí. Y entonces ustedes se pueden volver guatemaltecos. Ustedes se nacionalizan o se naturalizan. Cualquiera de las dos formas de decirlo está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dice la Constitución que una persona que se naturaliza guatemalteco tiene los mismos derechos que un nacional de origen, salvo dos excepciones que se me ocurren en este momento. Ser magistrado, de cualquier tipo, magistrado, me refiero a magistrado jurisdiccional, ¿verdad? Sala de apelaciones, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, uno. Y dos, no puede ser presidente ni vicepresidente de Guatemala, no puede serlo, ¿sí? Esas son las dos excepciones que se me vienen a la cabeza en este momento. Dice la Constitución que, salvo las limitaciones o las diferenciaciones que haga la propia Constitución, no pueden ustedes hacer una ley, un reglamento, un convenio, no pueden hacer nada que establezca más diferenciaciones o más limitaciones a los derechos de los naturalizados, ¿sí? Los naturalizados pueden hacer todo lo demás, salvo lo que la misma Constitución les limite, ¿sí? Salvo eso. Ahora, un pequeño apunte aquí en cuanto a la cuestión de eso. Si ustedes nacen guatemaltecos por sus padres o por nacer en el territorio guatemalteco, ustedes son guatemaltecos de origen, ¿sí? Y pueden aspirar a ser presidentes, lo que yo les decía. Ahora, un caso particular que hay aquí en Guatemala es que, según la Constitución, si una persona que sea nacional de alguno de los países que conformaron la Federación Centroamericana, si esta persona vive aquí en Guatemala y dice, mire, yo quiero ser guatemalteco, a esa persona se le va a tener como guatemalteco de origen, ¿sí? Para darles un poco de contexto histórico. Después de que el territorio centroamericano se independizó de España en 1821, no se independizó como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, sino que se independizó como bloque, ¿sí? Como Centroamérica, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A eso se le llamó la Federación Centroamericana. Por motivos que escapan a mi entendimiento, Guatemala como que históricamente vive traumada por ese hecho, ¿sí? Por el hecho de que nunca logramos ser una federación centroamericana. Entonces, históricamente en las constituciones siempre se deja un apartado referente a la Federación Centroamericana, siempre. No sé por qué, pero pasa. Si ustedes van y revisan las constituciones de los otros países de Centroamérica, se van a dar cuenta que no menciona para nada a la Federación Centroamericana, porque yo les diría que ya superaron eso en el sentido de que ya les da igual. ¿Por qué Guatemala lo sigue haciendo? Como les digo, no tengo idea, pero pasa. ¿A qué quiero llegar con eso? Según lo que dice la Constitución,
si a los centroamericanos que se quieran nacionalizar guatemaltecos se les considera nacionales de origen, quiere decir que un costarricense, un salvadoreño, un hondureño o un nicaragüense que se nacionalicen guatemalteco pueden ser magistrados o presidente o vicepresidente de Guatemala. De hecho, usted recordará que hace un par de elecciones, la señora Patricia Dersu, que hasta donde yo recuerdo nació en El Salvador, fue candidata a la presidencia. Y eso es porque ya tiene toda su vida hecha aquí y obviamente ya se nacionalizó guatemalteca. Pero es una curiosidad, ¿sí? Eso es una curiosidad porque sería rarísimo una persona, un costarricense, que fuera presidente de Guatemala. Puede darse, puede darse. Y siempre me parece curioso porque estos principios de derecho internacional que yo les mencioné antes, por ejemplo, el de la reciprocidad, nos diría que en teoría los otros países centroamericanos deberían de tener esa misma disposición. Y ojo que ahí no dice que ustedes tengan que hacer una cosa particularmente complicada. Creo que es solo que vivan aquí en Guatemala por, no recuerdo si les da tiempo, de que tengan que vivir un tiempo determinado aquí en Guatemala, pero básicamente es un trámite relativamente fácil. Es que ustedes, como centroamericano, hagan de conocimiento de las autoridades de migración de Guatemala que se quieren nacionalizar. Y es interesante porque ese principio de reciprocidad aquí en Guatemala me encantaría que intentáramos decir al resto de los países de Centroamérica, miren, incluyan eso en su constitución. Guatemala libremente lo incluyó. No sé realmente qué nos aporta eso, pero bueno, como apunte general el tema de la nacionalidad. Entonces, como les decía, al final del día, la diferencia entre un nacional y un extranjero en términos reales, según el derecho internacional, realmente no debe haber un trato que sea discriminatorio y debe haber reciprocidad. Eso en teoría. Entonces, ¿deben darse un trato igual a los nacionales y a los extranjeros? Sí, no, ¿y por qué? Sí, con matices. ¿Sí? Sí, en principio, sí, en general, salvo temas bien específicos. ¿Sí? Por eso hablamos de la reciprocidad que les mencionaba, del trato igualitario, que es, mire, si me va a tratar diferente a mí por ser de un país determinado, mínimo justifíqueme por qué. Mire, es que estamos en guerra. Ah, bueno, de plano, ¿eh? O sea, me van a considerar su enemigo. Entonces, yo para empezar, no, ni siquiera debería de estar yendo a preguntar eso. Eso pasó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente Guatemala le declaró oficialmente la guerra a Alemania, que eso fue un requisito más que cualquier otra cosa. Guatemala le cayó como halcón a los ciudadanos alemanes que vivían aquí. ¿Sí? Básicamente los atacaron como que fueran botín de guerra, lo cual obviamente no debería de suceder tampoco porque un nacional alemán que haya vivido aquí desde los 5 años, asumir o justificar que eso lo convertía básicamente en un nazi era muy exagerado, pero lamentablemente aquí en Guatemala sucedió. Entonces, la idea que se ha intentado como, entre comillas, civilizar el derecho internacional es para evitar justamente esos abusos, ¿verdad? Si usted me va a dar un trato diferente, si usted me va a limitar derechos, si usted va a hacer alguna cosa rara, mínimo tiene que justificarlo y tener una razón válida y demostrable de por qué el trato está siendo diferente. Algo tiene que haber. Entonces, la idea esta de los buenos usos internacionales es, mire, vamos a ser muy civilizados en las cosas que hagamos y tenemos que tener un respaldo técnico, legal y de toda índole para que ustedes puedan limitar derechos. De lo contrario, ustedes no tienen justificación para tratar mal a un extranjero. No pueden hacerlo porque van a haber repercusiones. Ustedes me van a decir qué repercusiones. Bueno, nos van a subir los intereses de los préstamos o ya no nos van a dar préstamos o nos van a limitar el acceso a otros países. Puede ser. Miren, mecanismos internacionales cuando todos se ponen de acuerdo contra un país, se pueden hacer. No digo que sean fáciles y no digo que necesariamente sean súper exitosos, pero se pueden hacer. Algo me dañarán. Ahora, aplicar la ley de un país o de otro me va a marcar significativamente la respuesta de un caso particular. Entonces dicen los tratadistas, miren, el tema acá es determinar qué teoría de aplicación de la norma de conflicto es la competente.
cuál es la que debemos aplicar. Entonces le dicen unos, miren, partamos de la base que la ley es territorial, al menos en la mayoría de los casos. Entonces, mi primer punto de referencia debería de ser que se van a aplicar las leyes del territorio donde yo estoy. Eso debería ser como que mi punto más básico, ¿sí? Entonces, me dicen, bueno, entonces esa es la generalidad, pero después pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría de los estatutos. Y me dicen, mire, bueno, su idea de que la aplicación de la ley es de todo el territorio, bueno, está bien, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, le metemos un elemento extranjero a su negociación? Por ejemplo, una persona que sea de otro país, es un extranjero. Dice la teoría de los estatutos que esta persona que va por el mundo viviendo en diferentes países, pero nunca cambia su nacionalidad, su ley nacional, su ley de origen, lo va a seguir por el mundo como que fuera una sombra. Va a ir por él a todos lados, ¿sí? Entonces, en teoría, lo que le dice la teoría de los estatutos es, miren, tome eso en cuenta, ¿sí? No descarte completamente la ley del lugar donde esté, perdón, de donde se originó el extranjero, ¿sí? Tome en cuenta que puede haber algún caso en el que sí tenga que aplicar la ley de la nacionalidad de ese sujeto. Vamos a ver un caso en el que eso va a ocurrir. La teoría de la personalidad del derecho básicamente es muy parecida a la de la territorialidad, ¿sí? Le dice que el derecho se aplica en ciertos lugares específicos para ciertas relaciones particulares. La teoría de la escuela histórica, lo que le dice es que vivimos en un mundo que se está globalizando cada vez más. Y estas cuestiones en las que tenemos dudas sobre qué derecho aplicar, se van a ir multiplicando con el tiempo, ¿sí? Se va a ir complicando esto terriblemente. Y yo les diría que tiene razón en el sentido de que no es sencillo, ¿sí? No es sencillo. Bueno, aquí hay algunas otras teorías que las vamos a ir desarrollando más detenidamente más adelante. Y lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de los ejemplos, ¿sí? Ahora, las reglas relativas a conflictos de aplicación de leyes en el espacio. García Márquez no es que haya sido un internacionalista, de hecho él fue más un filósofo del derecho, pero su obra abarcó bastantes aspectos diferentes. Entonces, es importante siempre tener lo que pasa de establecer que no siempre se aplica la ley de un país. Digamos que el principio general es que la ley territorial se va a aplicar siempre, pero esa generalidad tiene necesariamente que admitir excepciones, ¿sí? Momentos puntuales, casos puntuales en los cuales vamos a aplicar ley de otro país. Y tenemos toda la razón y aquí tenemos un punto de desarrollo de antecedentes históricos de derecho privado. Les dice a ustedes cómo las ideas estas de determinar cuál es la ley, porque las relaciones principalmente más comerciales hacían necesario, ¿verdad? Que por ejemplo comerciantes de Italia se relacionaban con comerciantes de España, que hasta se relacionaban con comerciantes de Francia. Entonces nos dimos cuenta, y por pura práctica y repetición, que se van a crear conflictos, relaciones comerciales o relaciones contractuales, relaciones de familia, entre personas de diferentes nacionalidades. Y necesitamos establecer parámetros para saber qué norma aplicar. Entonces, dicen que, bueno, aquí esto es una petición, la verdad, de que hayamos dicho de forma general. Pero estamos viendo que el consenso al que llegan los estadistas es que los tres elementos extranjeros que me van a hacer dudar sobre qué tengo que aplicar es la persona, sea su nacionalidad, los bienes. Por ejemplo, ¿podemos nosotros negociar aquí en Guatemala un bien que está en Estados Unidos? Sí, no, ¿y por qué? Y lo otro es el lugar donde queremos que el conflicto se resuelva, ¿sí? O sea, ¿dónde vamos a entablar una demanda? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a elegir el foro
en el cual se va a ventilar un conflicto. Entonces, si ustedes ven acá, todos estos tratadistas fueron como que rumiando la idea de qué temas son los más importantes para determinar cuándo aplicar la ley de otro país. Por ejemplo, Pilet lo que decía es, mire, partimos de la base de que cada país puede establecer sus propias leyes, ¿sí? Y entonces, tiene que usted admitir que así como hemos hablado que aquí en Guatemala se pueden modificar las leyes, en otros países también se pueden modificar. Entonces, el derecho realmente no es tan estable ni tan permanente, las leyes, perdón, no son tan estables ni tan permanentes como quisiéramos pensar. De hecho, son bastante volátiles, pueden cambiar radicalmente. Entonces, ese tipo de cambios, esa ley, esas modificaciones, lo que van a venir a hacernos es a complicarnos las cosas, ¿sí? Entonces, vean acá. Vamos a empezar ya directamente con la parte de los ejemplos, que es a lo que yo quería llegar. Contexto. Comenzando el siglo XX, José de Bustamante, que fue un tratadista cubano, hizo básicamente el borrador de un código de derecho internacional. ¿Y qué fue lo que hizo él? Se puso a recopilar todas las teorías, menciones que les he hecho alusión yo de los autores, desde los clásicos, ¿sí? Desde la Edad Media hasta el tiempo de... Y dijo, mire, vamos a hacer un código, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que lo van a suscribir los países que lo quieran suscribir para que eso le rija sus relaciones entre sí. El Código Bustamante está vigente en varios países de América Latina. Una cosa con respecto al derecho internacional, que eso es una mezcla entre derecho internacional público y privado. Un tratado, un convenio internacional solo le va a aplicar a los estados partes, ¿sí? Por ejemplo, si firmamos un tratado internacional con México, no podemos exigirle a Costa Rica que lo cumpla, ¿sí? Entonces, a lo que quiero dar con esto es que si, por ejemplo, Guatemala tiene algún tema de estos de que no sabe qué norma aplicar, y es un caso que relaciona, por ejemplo, a Argentina, y Argentina sí es parte del Código Bustamante, entonces el Código Bustamante en efecto nos va a dar la solución, porque es un tratado que está vigente entre los dos países, ¿sí? Pero nadie que no sea parte del tratado está obligado a cumplirlo y tiene toda la razón. Imagínense que ustedes celebran un contrato, un crédito con alguien. Entonces, el tema ahí es entre ustedes y la persona que les otorgó el crédito. Yo, como tercero ajeno a lo que ustedes negociaron, hicieron y pactaron, no tengo por qué involucrarme en ningún sentido. O sea, son ustedes nada más, ¿sí? Igual ocurre en el tema de los tratados y del derecho internacional. Solo los estados parte están obligados a cumplir. Entonces, pensando en eso, estos casos en los que el derecho internacional privado, el código no, pensando el hecho de que exista algún caso en el que se tiene un conflicto de alguna naturaleza entre Guatemala y un país que no sea parte de ese tratado del Código Bustamante, entonces la ley del organismo judicial vino y copió básicamente, literal, segmentos completos del Código Bustamante. Los copió literal. Yo les diría que si algo está bien hecho, no vale la pena estarlo modificando solo porque sí. Entonces me parece acertado en ese caso. La ley del organismo judicial, la vigente desde el 89, ¿sí? Como les digo, tomó varios temas. El Código Bustamante es larguísimo, por cierto, es un código literalmente grande. Pero me parece que en la ley del organismo judicial se hizo un buen trabajo de escoger por lo menos los temas orales. No su desarrollo exhaustivo, pero sí por lo menos los elementos más importantes, ¿sí? Y eso nos sirve, porque cuando Guatemala tenga algún conflicto que resolver con un país que no sea parte del Código de Bustamante, entonces tenemos la ley del organismo judicial para ver qué hacemos. Porque ya les dije a ustedes varias veces que la peor cosa que nos sucede a nosotros en el derecho es no saber qué hacer. O sea, llegar a un punto terrible en el cual tenemos duda de qué hacer. Esa duda es una sensación muy mala desde el punto de vista que nos genera incertidumbre, y esa incertidumbre lo que va a hacer es que no nos va a ayudar a llegar a ninguna solución productiva.
Entonces, empecemos a ver artículo por artículo e ir haciendo algunos comentarios sobre eso, ¿sí? 24. Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Ojo acá, porque aquí hay varias cosas en ese artículo aparentemente pequeñito. El estado civil y casado, perdón, soltero y casado, estado civil, ¿sí? Eso quiere decir que aquí estamos hablando de relaciones que se deriven del matrimonio, ¿sí? Y del divorcio, obviamente. Y la capacidad es el tema este de ser mayor de edad. Entonces, vean lo que dice ahí, a la luz de eso. El estado, o sea, el tema de estar soltero o casado, y la capacidad, o sea, la mayoría de edad de las personas, y las relaciones de familia, ¿sí? O sea, lo que se deriva de eso, del matrimonio, los hijos, obligaciones de manutención. Eso se rige por las leyes del domicilio. ¿De quién? No dice de la nacionalidad de alguien, dice del domicilio. ¿Sí? Entonces, les voy a poner el caso así. Un inglés y una guatemalteca se casaron. Vivieron juntos un tiempo y ahora se están divorciando. ¿Afecta en algún sentido este caso particular que uno de los dos contrayentes sea inglés, sí o no? Sí afecta, porque hablamos que el tema de la nacionalidad es un tema de derecho internacional privado y por ende tiene relevancia. Punto número 1. Punto número 2. ¿Hay que aplicar la ley de Inglaterra, sí o no? Dice ahí, el artículo 24, estamos asumiendo que están aquí en Guatemala, ¿verdad? Ese es nuestro punto de partida, por cierto. Todos estos mecanismos es cómo vamos a resolver el conflicto si estamos ahorita en Guatemala, ¿sí? Para resolverlo en Guatemala, ¿qué hacemos? Cosa diferente sería si estuvieran allá en Inglaterra. Allá en Inglaterra tendrán su propia forma de resolver los conflictos con leyes de otro país, pero aquí estamos hablando de Guatemala, ¿sí? Ok. Entonces, dice ahí que el Estado, las relaciones de familia y la capacidad se rigen por las leyes de su domicilio, ¿sí? Partimos ya de la base de que tenemos un inglés aquí en el ejemplo. Pero el domicilio, no dice la nacionalidad, dice el domicilio. El domicilio es donde ustedes viven y permanecen, ¿sí? Y ustedes necesitan declararlo. No sé si ustedes han visto que para tener su RTU, su registro tributario unificado, ustedes tienen que establecer un domicilio, ¿sí? En su DPI dice domicilio. Eso es donde ustedes legalmente reconocen que viven, ¿sí? Entonces, vean lo que dice aquí, porque imaginemos, vamos a complicar el caso. Se van a divorciar aquí en Guatemala, una guatemalteca y un inglés. Tenemos el elemento de la nacionalidad. Y resulta que el inglés nunca se domicilió aquí en Guatemala. Sigue apareciendo que el domicilio de él es en Inglaterra. Y ustedes me van a decir, mire, pero si él vive aquí en Guatemala, es obvio que el domicilio no lo tiene allá. Es que el domicilio se tiene que registrar, ¿sí? Se tiene que registrar. Entonces, vean aquí la complicación que se acaba de armar. Porque aquí dice que se rige por las leyes del domicilio. O sea que vamos a aplicar la ley de Inglaterra. Porque el domicilio legal, el domicilio registrado de él está en Inglaterra. Entonces, a la hora de hacer el divorcio, vamos a tener que tomar en cuenta dentro del trámite la ley de Inglaterra. Pero mire, el inglés lleva 20 años de estar aquí en Guatemala. Lo que me digan, pero su domicilio sigue estando en Inglaterra. Porque aquí no dice que se va a aplicar la de la nacionalidad o del lugar donde reside o donde está. Dice del domicilio. Si él se hubieran domiciliado aquí en Guatemala para efecto registral, digamos,
Entonces se aplica la ley de Guatemala. Él es inglés, lo que ustedes quieran, pero se aplica la ley de Guatemala porque él está domiciliado acá. Entonces nuestro divorcio, que podía ser ya complicado de por sí, ahora se nos complica más porque tenemos que tomar en cuenta la ley de Inglaterra. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Ok, asumiré que ese silencio quiere decir que sí. Y si no, por favor, pregunten. Artículo 25, ¿sí? Calificación. A mí me parece siempre que el orden del artículo 24 y el 25 están como alterados, debería de ir al revés, porque el 25 les dice calificación. La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue. ¿Qué es lo que dice ahí? En derecho internacional privado, elegir cuál es su norma de conflicto, ¿sí? Eso se llama calificación. ¿Sí? Es elegir cuál es la norma que les va a ayudar a ustedes a resolver el caso. Eso es calificar. Este ejercicio que hicimos con el ejemplo este del extranjero, eso es calificar. Es ver cuál ley me dice cómo resolver esto. Porque tenemos un problema. O sea, la persona en el ejemplo se tienen que divorciar. Algo hay que hacer. Entonces, escogemos la ley que se le va a aplicar. Eso es calificar. ¿Sí? Por eso les digo que eso debería estar en el artículo 24, debería estar uno arriba. Porque lo primero que me debería decir es, miren, necesito encontrar cuál es la solución. Y a partir de ahí ya me va dando los diferentes supuestos que se pueden dar. Pero bueno, entonces calificar es escoger la norma de conflicto, o sea, la norma que nos resuelve el problema. ¿Sí? Perdón. Entonces, el estado, las relaciones de familia, la capacidad se rige por el lugar del domicilio. Por la pregunta. Sí, licenciado, buenos días. Buenos Yo días. solo bueno, me queda un poquito la duda. Uh -huh. En este caso, si la pareja, por ejemplo, del que estaba dando hace un rato del divorcio entre una guatemalteca y un extranjero, Uh -huh. eh, lo conveniente para ellos es que se rigieran como estaba hablando, del domicilio de cualquiera de estos dos. Uh -huh. Dando el caso, por ejemplo, si la guatemalteca estuviera en el país del esposo, Uh -huh. se debe de regir por las leyes que hay en ese país o a conveniencia de los cónyuges en este caso. Mire, lo que sucede es que cada país establece sus propias reglas para resolver esos conflictos. Por ejemplo, acá estamos viendo cómo lo resuelve Guatemala, pero yo desconozco cuál sea la norma de conflicto en Inglaterra. O sea, cada país regula de forma diferente eso. Yo les diría que, consejo en ese caso, para la pareja de personas que se casen siendo uno extranjero, el momento crítico para ellos va a ser elegir dónde vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se van a Inglaterra, tienen que enterarse bien cómo están las leyes que les van a aplicar ahí. Y si se quedan aquí en Guatemala, tienen que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos al elegir dónde vivir, van a elegir también cómo se van a resolver los conflictos. ¿Va? Y se lo voy a complicar más. ¿Qué pasa si estos son el guatemalteco, perdón, la guatemalteca del extranjero, ¿sí? El inglés. Y resulta que se casan, pero no viven ni en Inglaterra ni en Guatemala, sino que viven en Francia. O sea, ellos ahí están eligiendo un tercer país, ¿sí? Entonces, asumimos, ¿sí? Que ellos van a acogerse a lo que digan las leyes de Francia. Y si las leyes de Francia dice que se aplica la ley del domicilio y resulta que él está domiciliado todavía en Inglaterra, se van a aplicar las leyes de Inglaterra, aunque ellos estén en Francia. O sea, lo que me refiero es que cada país regula esto dependiendo de qué le convenga más. ¿Sí? Porque aquí lo que estamos partiendo, en estos ejemplos estamos partiendo de la base que el conflicto lo vamos a resolver aquí en Guatemala. Bueno. Bueno, sí, ya me quedó claro esto, licenciado. Gracias. Sí, porque están los casos, por ejemplo, de los que se van a Estados Unidos y se juntan allá salvadoreños con guatemaltecos Ajá.
o mexicanos con guatemaltecos y bueno, ya cuando quieren regresar a su país de origen, por ejemplo, se encuentran con ese problema y sobre todo si procrearon hijos en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces Y, se vuelve un conflicto. y ahí es otro nivel de conflicto porque creo que en la mayoría, si no en todos los estados de Estados Unidos, usted es nacional con el solo hecho de nacer ahí. ¿Sí? No importa que sus papás sean ilegales. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando una persona se va ilegal a Estados Unidos, obviamente se fue ilegal, o sea que nunca fue a actualizar su estatus como domiciliado en Estados Unidos. Entonces la ley en sí de Estados Unidos no le va a aplicar porque está ilegal. Entonces ahí estamos ya entrando a un nivel diferente de problema, ¿verdad? Porque en ese caso, Estados Unidos va a rechazar a una persona que no sea parte legal de los que viven ahí. Claro, le va a aplicar, por ejemplo, las leyes penales y eso, porque de plano, pero las leyes contractuales de derechos de trabajo, de casamientos, yo les diría que ahí hay casos de casos, ¿verdad? Pero siempre, el punto aquí es que siempre que se va a resolver un conflicto aquí en Guatemala, nosotros aquí estamos desde la óptica que vamos a hacer el divorcio, vamos a empezar el proceso, vamos a casarnos, vamos a divorciarnos, vamos a hacer lo que queramos aquí en Guatemala. ¿Sí? Aquí en Guatemala es nuestro punto de partida y a partir de ahí empezamos a girar para ver qué hacemos con el resto de cosas. ¿Sí? Pero nuestro punto de partida, según la ley del organismo judicial, es que el conflicto lo vamos a resolver aquí en Guatemala. ¿Sí? Ya si el conflicto lo van a resolver o lo van a radicar o lo que sea en otro país, hay que ver qué dicen las leyes de otro país. Porque ahí sea otro fenómeno que también vamos a ver que se llama reenvío. Porque hay algunos casos en los que, por ejemplo, en el ejemplo que daba acá la compañera, digamos que ellos, guatemalteca e inglés, ¿sí? Y se van a vivir a Francia y se divorcian. Y resulta que la ley de Francia, su norma de conflicto, la que debería decirnos cómo resolver, realmente no resuelve, sino lo que dice es, en caso de el conflicto aquí por el divorcio con la nacionalidad, se va a aplicar la ley de la nacionalidad de la esposa. Entonces, en Inglaterra van a decir, bueno, ¿y qué dice la ley de conflicto en Guatemala? Entonces se vienen para acá y ven lo que dice el artículo 24, ¿sí? Entonces viene el artículo 24 y dice que el tema de la nacionalidad se va a regir por el domicilio. Y el domicilio del inglés sigue estando en Inglaterra. Entonces dicen los ingleses, le tiré la chibolita a la ley de Guatemala y la ley de Guatemala le pateó de regreso para Inglaterra. Entonces vamos a tener que aplicar lo que dice la ley de Inglaterra, estando en Francia. ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta ahí, a la solución a la que llegamos en ese ejemplo, tuvimos que ir en orden, ¿sí? O sea, no pudimos ir directamente a la ley de Inglaterra, sino que pasamos tenemos el conflicto en Francia, tenemos que ver cómo se resuelve en Guatemala, y en Guatemala nos mandó a Inglaterra. Entonces la solución la encontramos en Inglaterra, pero el orden fue que empezamos por Guatemala. Y el punto de partida fue que estamos en Francia. En Francia nos dijo para dónde teníamos que ir y así vamos saltando de un país a otro. Y hay casos que sí sucede, ¿sí? Un caso de tantos, ¿verdad? De una persona que era nacional de un país, nacionalidad. Fue a vivir a otro país y se casó. Dos. Se fue junto con su esposa a vivir a otro país. Tres. Otorgó testamento. Cuatro. Y en el testamento incluyó propiedades que tenía en otro país. Cinco. Entonces tenemos un lugar donde nació, un lugar donde se casó, un lugar donde vivió, un lugar donde hizo el testamento y un lugar donde están los bienes del testamento. Tenemos 5 países diferentes ahí. ¿Sí? Y ustedes ven esos casos y dicen, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué hay tantas cosas metidas ahí? Y lo que pasa es de que cuando ustedes van
van viviendo, ¿verdad? Obviamente ustedes van donde quieren ir. Entonces ustedes no se ponen a pensar, le estoy dejando un gran problema a la gente cuando yo me muera. Ustedes simplemente hacen lo que quieren hacer. Y el tema ahí, para que ustedes no se asusten con esos casos que, como les digo, suenan, pero raros, extraños y complicados. Lo que ustedes tienen que saber ahí es qué les van a preguntar. Por ejemplo, yo les di ahí 5 datos diferentes, pero resulta que al final lo que queremos es ver qué pasa con la sucesión, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que en el lugar donde él haya fallecido, les va a decir qué pasa con el proceso sucesorio. Y el proceso lo van a radicar en el país donde él falleció, ¿sí? Y ahí en ese país tienen que ver cómo los va a hacer saltar entre un país y otro para ver qué norma se aplica, ¿sí? Pero el fin fundamental de ese caso de la sucesión es qué hacer con la herencia, ¿sí? Que él se haya casado aquí, se haya vivido allá, que haya hecho el testamento allá, eso no importa, ¿sí? Ahí lo que importa es cómo vamos a repartir la herencia. O sea, de todos esos datos, lo único importante para efecto práctico es dónde se murió, porque a partir de ahí vamos a ir viendo qué norma vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, siempre en estos casos hagan pie primero cuál va a ser su punto de partida y a partir de ahí, valga la redundancia, busquen soluciones, ¿sí? No empiecen diciendo, bueno, entonces, y es que la nacionalidad aquí es esto, pero se casó acá, pero es régimen de separación de bienes, pero resulta que tuvieron hijos y después adoptó gente. No se complique. Empiecen por ver dónde se va a radicar el proceso, de lo que sea, divorcio, sucesorio, dónde se van a casar, lo que sea. Y a partir de ahí ustedes busquen qué les están preguntando. No les están preguntando, mire, y entonces el matrimonio era válido, que no, les están preguntando el sucesorio. El sucesorio. Entonces, es lo único que tienen que responder. No se pongan a estar respondiendo más cosas. ¿Sí? Ese es el punto del derecho internacional privado, que digamos, se presta mucho a confusión, porque cuando uno escucha uno de estos casos de que pasan cosas raras, de que hay un montón de leyes involucradas, de que hay un montón de países mencionados, uno dice, pero ¿qué tengo que hacer acá? ¿Sí? Y realmente la solución no les estoy diciendo que sea una solución fácil. Mi punto es, no es tan enredada como parece, porque de lo que se trata es de determinar qué nos están pidiendo. Y basado en qué nos están pidiendo, ya tenemos que ver qué hacemos. Estos ejemplos o esto que dice la ley del organismo judicial está fundamentado en el hecho de que el conflicto lo vamos a resolver aquí en Guatemala. Por eso nuestra norma de conflicto, o sea, la que nos dice el chivo de qué hacer, parte del supuesto de que estamos aquí en Guatemala. O sea, vamos a radicar el sucesorio aquí. Los vamos a divorciar aquí. Entonces vamos a aplicar lo que dice acá. Ahora, lo que ya suceda en otro país, que ustedes quieran radicarlo en otro país, eso ya es diferente. Ya no se va a aplicar realmente lo que dice acá, al menos no de entrada, van a tener que empezar por ver cuáles son las normas de derecho internacional privado que se aplican en ese país. Y a raíz de eso van a poder empezar a moverse a través de los otros países para ver qué se aplica y qué no se aplica, ¿sí? Entonces, si quieren, seguimos. Artículo 26, derechos adquiridos. Este concepto de derecho adquirido es bastante parecido al que vimos al principio de la clase, ¿sí? Dice el estado y capacidad, de nuevo, casado o soltero, capacidad mayor de 18 años, al menos aquí en Guatemala, de la persona individual extranjera, adquiridos conforme a su ley personal. O sea, aquí sí dice ley personal quiere decir del lugar de donde él sea nacional, ¿sí? Será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. ¿Qué dice aquí? Viene un ciudadano de algún país donde la mayoría de edad sea los 16 años. Se le tiene que reconocer aquí en Guatemala porque es un derecho adquirido de él, de su país de origen, ¿sí? Esta persona está casada según las leyes de su país, hay que reconocérselo porque es un derecho adquirido. Esta persona ya se divorció según la ley de su país, hay que reconocerlo. Ojo, la única excepción en estos casos será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. ¿Qué se les ocurre a ustedes en temas de matrimonios y de mayoría de edad que podría ser considerado que viola el orden público? O sea, que no es permitido aquí en Guatemala. Dicen, miren, ahí en su país está casado, pero aquí eso va contra el orden público. O sea, eso no es reconocido aquí en Guatemala, entonces aquí no vale.
¿Qué se les ocurre? El querer casarse con alguien más aquí en Guatemala. ¿Está casado más de una vez? Sí, o sea, está casado en su lugar de origen, como estábamos hablando. Que quiera casarse aquí en Guatemala, Guatemala yo creo que no lo permite. Primero investiga. Exactamente, ¿Mm? exactamente. Aquí lo que dice es, mire, si usted está casado según la ley de su país y usted es mayor de edad según la ley de su país, aquí en Guatemala se le va a respetar eso porque es un derecho adquirido. Pero imaginemos que usted viene de un país de Oriente Medio, de ahí los matrimonios son polígamos. Entonces, yo no le puedo, aquí en Guatemala por temas de orden público, no le puedo reconocer que está casado con 6 esposas. ¿Sí? O tampoco le puedo reconocer que según su país usted puede casarse más de una vez. O por ejemplo que en un país la mayoría de edad sea a los 6 años. No sé, estoy hablando de cosas exageradas, ¿verdad? Pero es a lo que se refiere acá. Si una persona está casada según la ley de su país de origen, aquí en Guatemala se le va a respetar eso. Entonces, aquí el tema es, por ejemplo, si ustedes se quieren ir a casar a París, ¿sí? Con un francés, y después se vienen a vivir aquí a Guatemala, ese matrimonio es válido para efecto práctico de aquí a Guatemala. Eso les va a generar otros problemas, déjenme decirles. Porque una cosa es estar casado y otra cosa es el tema de las obligaciones que se derivan de ese matrimonio. Y eso habría que estudiarlo más a fondo. Pero bueno, seguimos artículo 27. Situación de los bienes. Y aquí viene otra cuestión. Recordarán que yo les preguntaba si, por ejemplo, yo puedo hacer un contrato de compraventa de un terreno que no está aquí en Guatemala, que está en El Salvador. ¿Puedo o no puedo hacer eso? Y la respuesta es que sí, puedo hacerlo. Vean lo que dice el artículo 27. Dice, los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Eso es, yo soy dueño de algo. Yo lo puedo vender. Pero mire, no está en Guatemala. Pero es mío. ¿Sí? Y ahí se me permite venderlo, yo lo vendo. Y vean aquí, esto es el otro tema de derecho internacional privado que les decía. Porque los primeros que vimos, primeros artículos, eran referencia a la nacionalidad de la persona, ¿sí? En cambio, aquí estamos hablando de las cosas, de los bienes. Si yo soy dueño de un bien que está en Inglaterra, en Francia, en España, en Escocia, yo qué sé, yo lo puedo vender aquí en Guatemala. Puedo venderlo. Ahora, dice aquí que se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Ojo, eso quiere decir que los requisitos para venderlo tienen que ser los requisitos para venderlo según la ley de allá. O sea, yo lo puedo vender, sí, pero tengo que saber qué requisitos me piden allá. Porque aquí lo tengo que cumplir así. Y yo, a ver, adelantando un poquito esto, tomen en cuenta algo. Hay un principio del derecho que se llama, o una presunción del derecho que dice que el juez conoce el derecho. Esto es, ustedes, por ejemplo, presentan un escrito ante un juez, ustedes no necesitan adjuntarle, por ejemplo, fotocopias del Código Civil, si están llevando un tema civil o del Código de Comercio, si es un tema mercantil o cosas por el estilo. Porque se supone, la presunción aquí es que el juez sabe qué ley está vigente, qué ley no está vigente, qué ley fue modificada, él se lo sabe. Entonces ustedes no tienen que probar ni demostrar el derecho, no tienen que hacerlo. Pero el derecho extranjero sí lo tienen que probar. Tienen que demostrar cuál es el derecho extranjero. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Porque imagínense que usted llega a un cliente y le dice, mire, según la ley de mi país, yo soy dueño de tal cosa. Es como, ok, ustedes tienen que investigar. Tienen que investigar porque miren, el juez va a llegar a ver su expediente, va a ver el caso y va a decir, bueno, esta persona dice que esta situación es de esta forma, pero ¿qué garantía tengo yo como juez de que esta persona me está diciendo la verdad? Incluso ustedes como abogados, que un cliente les dice alguna cosa, ¿ustedes qué garantía tienen que es cierto? Tienen que investigarlo, tienen que investigarlo. O sea, por eso les decía, lo que dicen estos artículos les dice a ustedes el chivo de por dónde empezar a resolver el problema. No les está diciendo cómo resolverlo específicamente, solo les está diciendo
por dónde irse, ¿sí? Es como, tengo duda de qué hacer aquí, pero el camino es allá. Y sobre la marcha tengo que construir mi caso, y sobre la marcha tengo que justificar las cosas, y sobre la marcha tengo que resolver dudas. Pero por lo menos ya voy en el camino correcto, porque como les digo, lo peor que puede haber en términos del derecho es que ustedes no tengan idea de cómo resolver algo, ¿sí? Les presento un caso y ustedes dicen, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo le hago aquí para encontrar la solución? Eso es lo que buscan estos artículos, ¿sí? Decirles, es para allá, para acá. No, para acá. Entonces ustedes ya ahí, ya sabiendo qué camino tienen que recorrer, ustedes ya investigan y arman su caso, ¿sí? Pero siempre tienen que tener mucho cuidado de saber escoger, primero, saber discernir bien claramente qué tipo de caso y qué tipo de norma de colisión tienen que utilizar. ¿Cuál de todos estos artículos se aplica a su caso específico, ¿sí? En cuanto a los bienes. Ahora, formalidades externas de los actos. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Hay unos contratos aquí en Guatemala que se llaman contratos solemnes. Son contratos que se deben realizar en escritura pública, por ejemplo, los mandatos y las hipotecas, que son los que se me vienen a la cabeza en este momento, pero son 5. Si ustedes celebran un contrato de esos aquí en Guatemala, tienen que hacerlo en escritura pública o son nulos. Quiere decir que se tienen por no hechos y no valen para nada, ¿sí? Pero según lo que dice el artículo 28, que están viendo ustedes ahorita en pantalla, si yo celebro, por ejemplo, uno de estos contratos que aquí en Guatemala son solemnes, pero lo celebro en un país donde sí se permite que se haga de una manera diferente, digamos que en México se permita que una hipoteca se haga a mano y no en escritura pública ni nada parecido. Entonces, aquí en Guatemala se tiene que respetar eso, porque el contrato se hizo según las formalidades de forma, valga la redundancia, o sea, los requisitos de forma, perdón, del lugar donde se celebró. Ahí cumplió, la ley está cumplida, porque se hizo en ese país y se cumplieron los requisitos. Pero mire, es que ahora hay que mandarlo a Guatemala, ¿qué hacemos? Cumplir lo que dice ahí. Y aquí eso es un ejemplo complicado, ustedes, porque, por ejemplo, aquí en Guatemala hay que mandarlo a inscribir si es una hipoteca, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Hay que mandarlo, y aquí es donde empieza la cosa, ¿cómo se dice? Es donde empieza la trampa. No la trampa, sino la maña, ¿sí? Porque ustedes reciben ese documento que se hizo según las leyes de México. La hipoteca es válida, porque está hecha según la ley de México. Pero la van a inscribir aquí en Guatemala. Porque miren una cosa. Si ustedes se dan cuenta, ahí está hablando de la forma, no del contenido. Que dice las formalidades extrínsecas de los actos y negocios. ¿Qué tal si la hipoteca es sobre un bien que está aquí en Guatemala, pero se hizo en México? El contrato se hizo en México, pero el bien está aquí en Guatemala. Hay que inscribirlo aquí en Guatemala. Me viene la hoja con el documento hecho a mano, ¿verdad? Y yo, bueno, esto no lo puedo inscribir en el registro aquí, porque el registro aquí me pide un testimonio que es una copia de una escritura con el pago de los impuestos, ¿sí? Tengo que inscribirlo, que si no la hipoteca no tiene validez, o sea, no tiene valor, digamos. Entonces, aquí hago una cosa, y esa es la parte de lo que les digo de la maña, es, miren, el contrato es válido, pero no le está hablando de tema registral acá. Eso quiere decir que para registrarlo acá lo tiene que protocolizar. Protocolizar es tomar un documento hecho por cualquiera, ¿verdad? E incorporarlo al protocolo, que es estos fajos, estos folios donde están las escrituras. Eso se llama papel de protocolo. El papel donde se hacen las escrituras públicas se llama papel de protocolo. Entonces, protocolizar lo que me va a ayudar es a incorporar ese documento que no es parte del protocolo, meterlo en el protocolo como que fuera parte. Entonces, yo ahí ya lo puedo mandar a registrar al registro de la propiedad porque ya lo incorporé al protocolo, ¿sí? Entonces, ven ustedes aquí, es medio tramposo porque el documento es válido, ¿sí? Pero para registrarlo aquí en Guatemala me hace falta todavía. ¿Sí? Y esos son algunos de los ejemplos de casos de
mezclamos leyes de otros países, nos complican porque nos hacen dar un poco más de vueltas para llegar a una solución, pero al final de cuentas lo que tenemos que ver es qué es lo que tenemos de objetivo final, ¿sí? O sea, qué es lo que queremos hacer con el problema que estamos viendo. ¿Qué nos están preguntando? De eso va a depender enteramente cuál de todos los artículos que estamos viendo acá nos va a servir. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Yo, licenciado, Adelante. solo es que tengo una duda. Aquí, a lo que usted estaba hablando, se puede tomar como una naturaleza declaratoria, si no soy tan mal, del artículo al 40 al 50, creo que es lo que usted está hablando, o me equivoco. ¿De qué ley me está hablando? Nacionalidad y sus reformas. Ah, donde habla de la referencia de las otras leyes. Exacto, sí, es que hay dos naturalezas ahí. Ajá, Entonces no exactamente. sé si es a lo que usted se está dando a entender. Sí, la ley de nacionalidad, si quieren, la vemos más a detalle la próxima semana para hacer justamente la distinción que usted está haciendo ahí. Es que la ley de nacionalidad tiene, a ver, tiene el mismo contenido que está reconocido en la Constitución actual, pero tiene otro nombre. Ah, ya. ¿Mm? Pero son los mismos. Pero los vamos a ver más a detalle la próxima semana. Si quiere, vamos a hacer la distinción de la ley esa y ver cómo le hacemos para integrarlo como está ahorita la Constitución. Ah, ya. Gracias, licenciada. Ok, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Ok, entonces si no tenemos más dudas o preguntas por el día de hoy, lo vamos a dejar hasta ahí. Nos quedamos en la diapositiva 22. La otra semana vamos a terminar esto. Vamos a ver de forma bien general el derecho internacional público. Vamos a ver un poco del tema de la ley de nacionalidad y vamos a ver algunos casos de ejemplo de problemas de esto, ¿sí? Porque esto que les he estado mencionando son casos que he visto yo en la vida real y también vamos a plantear algunos casos hipotéticos para ver qué opinan ustedes, ¿sí? Entonces, si no hay nada más que decir, les deseo feliz sábado, se cuidan mucho y los veo la próxima semana. Gracias, licenciada, igualmente. Gracias. Gracias, licenciado, buen día. Licenciado. Gracias, licenciado. Buen día. El problema es el otro lado. Licenciado, solo una pregunta. La actividad que dejó para esta semana está